Muy buenas tardes. Bueno, este jueves 15 de mayo nos encontramos en el programa número 1 de todos los jueves en esta hora estelar. Sintonía al día por Radio Sintonía 1420 AM en el Distrito Capital. Con mi compañera amable, fiel, servidora y espectacular, la licenciada Ana Karina Estopiñán, y este humilde servidor, el abogado Yorman Chirinos. Bueno, llegamos a ustedes gracias a la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción, la licenciada Tortil López Pocaterra, en el Master Control, el compañero Ronald Pompo, el asistente de producción Víctor Nieves. Hoy con un invitado estelar. Así es, Yorman. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Hoy tenemos un invitado de lujo, Claudio Fermín, dirigente político, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Bienvenido, Claudio. Es tu plataforma comunicacional, sumándole a Venezuela. Mis primeras palabras para saludar a toda la gente que los sintoniza a ustedes semana tras semana y que están siempre pendientes de sintonía. Yo le decía a Ana Karina cuando entré que me trae muchísimos recuerdos. Sintonía, que es una emisora que está tan metida en el corazón de la gente, y me es muy grato venir a la cabina de la emisora. Gracias a ti, Yorman, por la amable presentación. Este programa, la verdad, un dato que no tiene nada que ver con la entrevista, pero este programa, fui invitado a este programa hace 2 semanas y quiero presentarles excusas porque no sé si Ana Karina y Yorman lo habían anunciado en algún momento, pero es que con estos días de la campaña todo ha sido tan sobrevenido, una cosa tras otra. Yo nunca había estado en una campaña electoral tan fugaz, tan breve, y claro, entonces todas las cosas ocurren de manera atropellada, una invitación, una reunión, una presentación de cuentas. Por eso, perdonen la larga introducción, pero por eso me siento tan contento de por fin haberlo logrado y poder atender esta amable invitación de ustedes. Bueno, muy contento de estar aquí. Encantados de que estés aquí, de verdad, un ser humano tan querido por la gente aquí en nuestro país, en Venezuela, y que le ha sumado realmente. ¿Cómo te preparas para las elecciones? Bueno, digamos que desde varias perspectivas. Por diversas razones, las circunstancias me han traído a estar al frente de una organización política. Yo estoy de presidente del partido Soluciones para Venezuela. Yo siempre he votado, yo soy partidario de las votaciones. Me parece que es una oportunidad que siempre debemos aprovechar los ciudadanos para incidir, para influir, para tener una representación, para poner nuestro acento, digamos, en la conformación de los organismos públicos. De esta manera uno siente, y en efecto es así, que uno logra que una señora o un señor o que un joven o que un estudiante esté de concejal o esté de diputado o esté de alcalde. Es decir, todo eso lleva el sello de nuestra participación como ciudadanos. Yo siempre he sido partidario de participar. Esa es una perspectiva, y sobre todo en momentos cuando también por razones muy complejas otros promueven la abstención. Entonces esa conversación, hablar con la gente, sentarse a analizar por qué quienes creemos en el voto decimos que vale la pena. Bueno, esa es una perspectiva que me llama la atención de estas elecciones. La otra perspectiva que me llama la atención de estas elecciones, y con que estoy muy comprometido, es que al estar al frente de una organización política es también una oportunidad para que esa organización política logre tener simpatizantes suyos o militantes suyos en espacios donde se discuten los asuntos públicos, en un consejo legislativo, en la Asamblea Nacional, en una gobernación. Y luego está otra perspectiva que yo considero muy importante, que habiendo tanto cansancio con la política, habiendo tantas decepciones, tantas contrariedades, y habiendo tenido los venezolanos entre nosotros tantas diferencias, para quienes hemos venido promoviendo la reconciliación, que es mi caso, para quienes creemos en el entendimiento, que es mi caso. Es decir, no es que yo ignore los conflictos,
No es que yo me haga de la vista gorda con las polémicas tan gruesas y tan densas que tenemos. No, no, de ninguna manera. Sino que yo creo que la mejor manera de llegar a ver la luz, de encontrar un camino, es analizar, discutir, entenderse, buscar acuerdos. Yo privilegio los acuerdos y los entendimientos por encima de las guerras a muerte, por encima de los odios perpetuos, de la gente que anda buscando siempre una venganza como sea. Y entonces, en este caso, logré, el Frente de Soluciones para Venezuela, conformar algunas alianzas, muchas alianzas. En todos los estados estamos asistiendo a las elecciones encaramados sobre un entendimiento, sobre una alianza, sobre un acuerdo. Entonces, todas esas perspectivas, Ana Karina, me llenan de mucho entusiasmo, pues, el ser un creyente en el voto, el creer en la participación, el aprovechar esta oportunidad para que la organización a la que yo pertenezco, que Soluciones para Venezuela, pueda hacerse presente y pueda crecer, y bueno, y darle una oportunidad al entendimiento, porque el resultado va a ser un resultado plural, multicolor. Es decir, vamos a tener representación de distintos partidos y de distintas tendencias. Yo siento que va a haber una gran, no solamente un gran pluralismo, sino va a haber una diversidad, una heterogeneidad en el mapa político en todos los estados, y eso requiere de un hilo, aguja e hilo, para ir cosiendo, para ir acercando, para ir juntando esa colcha de retazos que es el mundo político. Hace muchos años uno podía identificar la política con 2 o 3 partidos: Acción Democrática, el Partido Comunista, COPEI. Después, Acción Democrática, COPEI, el Movimiento Socialismo. Después, en otro momento, Acción Democrática, COPEI, Causa R, el MAS. Y así por mucho tiempo. Luego, hace 20 años, el Movimiento Quita República, Acción Democrática, Primero Justicia. Pero, sin embargo, hoy, esa heterogeneidad, esa diversidad ha llegado a puntos, digamos, de atomización. Hay decenas de importantes referencias. Bueno, por muchas razones, porque la gente se ha decepcionado de los viejos partidos, o porque la gente ha tomado la iniciativa de conformar nuevos, o porque se han dividido y por diferencias 2, 3, 4 organizaciones. Pero las circunstancias nos llevan a que la gente sigue manifestándose. Ya no son 2, 3, 4 grandes bloques, ya hay muchísimas individualidades, incluso que no pertenecen a partidos, sino que son líderes independientes. Entonces, eso hace, desde mi perspectiva, mucho más comprometedor y urgente el trabajo de quienes creemos en el entendimiento. Ahora hay más piezas sueltas que poner de acuerdo por el bien del país. Así es. Y fíjate, Reinaldo Avedaño. Buenas tardes, Claudio. Me gusta escucharte porque siempre has sido muy ecuánime. Sí hay que aprovechar la participación. Fíjate. Mándale saludos a Reinaldo. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por ese concepto, por esa idea que sumas a este análisis, y gracias por tus consideraciones tan amables conmigo. Yo sí creo que hay que, fíjate ese debate sobre la abstención, ¿no? Yo muchas veces que es una opinión muy interesante, muy contundente, pero que tiene que ser comentada. Cuando en los últimos procesos que la abstención llegó altísimo, 70, 80, 60%. Yo me he encontrado con amigos que me decían, ganamos, que eran abstencionistas, ¿no? Y yo sentía que tenían de verdad se habían apropiado un sentimiento de triunfo. Sentían que su opción, incluso lo redactaban así, ganamos, siendo abstencionistas, porque la abstención ha llegado en procesos aquí hasta el 70, 75%. Unas veces más, otras veces allí más o menos en el borde. Y siempre me llamó la atención esa afirmación, porque yo me pregunto, la abstención como un mecanismo de protesta, a mí me parece completamente válido y legítimo. Si a mí no me gustan los partidos que están en juego, si no me gustan los candidatos, si yo no creo en los gobiernos, bueno, yo protesto y digo no voto, por ejemplo. O si yo tengo un cuestionamiento que hacer muy particular, vamos a decir, al organismo electoral, y yo digo, yo no voy a votar porque lo organiza fulano, mengano. Bueno, es una manera de protestar. Yo no niego que la abstención sea un mecanismo de protesta, claro que lo es. Y es además una demostración de indiferencia, de apatía,
de lejanía del ciudadano con el debate político, de cansancio. Yo creo que eso es verdad y eso es muy preocupante. Y es un llamado de atención a quienes hacemos política, porque la gente anda cansada, anda incrédula. La observación que yo agrego es la siguiente. Si bien es cierto que la abstención es un mecanismo de protesta, no tengo la menor duda. Si bien es cierto que la abstención es una manifestación de indiferencia, de cansancio, de apatía, sin duda. Pero lo que sí no es cierto es cuando la gente te dice más o menos así. Te dice, mire chicos, vamos a cambiar esto, vamos a salir de esto, no votemos. Vamos a cambiar, no votemos. Lo que sí no es verdad es que la abstención sea un mecanismo de cambio. Eso sí es falso. Entonces, desde esa perspectiva, yo llamo la atención con todo respeto para el abstencionista que está reclamando que los políticos cambiemos o que haya otra figura o que haya otros partidos. Con mucho respeto. Pero cuando se dice que la abstención es un mecanismo para cambiar, yo creo que eso debe ser sometido a análisis porque se están engañando los que dicen eso. Desde el punto de vista de un agente de cambio, de un mecanismo de cambio, la abstención es inútil, absolutamente inútil. Bueno, eso, doctor, se lo iba a preguntar ahorita en este momento, ¿no? Fíjense que tenían dentro de las anotaciones que la abstención es un mecanismo de protesta. Sin duda. Pero no un mecanismo de cambio, ¿no? Y lo que usted está mencionando. Coincidimos en eso. Entonces, pero un fenómeno muy importante. Un fenómeno importante. Yo lo veo con preocupación. Es un fenómeno preocupante. Claro. Y tiene que hacernos revisar muchas cosas. Pero también, perdona que sea repetitivo, Jordan, pero también veo con preocupación la propaganda que falsamente hace creer que con la abstención se logra el cambio. Eso también lo veo. Y es totalmente falso, que hay que verlo con una gran preocupación. Yo soy y pregono, doctor Claudio, lo que es el llamado al voto. La gente tiene que salir a ejercer su derecho. Es la única forma de cambio, la única forma de darle vuelta a la política. Hay que involucrarse, definitivamente. Reinaldo Avedaño, eres un demócrata que razonas en el mundo político y conoces muy bien las situaciones que pasan. Ernesto, el CNE eliminó el código QR. ¿Cómo votar en esas condiciones, Claudio? ¿Qué le dirías a Ernesto? Qué interesante ese tema, ¿no? Que uno de los temas, yo diría que es un tema novísimo, porque acaba de ocurrir con el simulacro. Y permítanme explicarlo de alguna manera a quienes, bueno, y mucha gente que no ha ido a votar, han sido abstencionistas, a lo mejor están en la luna cuando hablamos de esto del código QR, ¿no? Resulta que todas las planillas, las actas de votación y todo, se contabilizaban antes de manera manual. Ahora con el sistema computarizado, pues, es una maravilla. La tecnología. Todo está computarizado y todo. Sin embargo, como un mecanismo de control, así como hay auditorías en el sistema que se hacen, también se agregó a las planillas un código que permite entonces, al tener ese código QR, tú tomas una fotografía, pues por decirlo así, de todo lo que está allí, cuántos votos sacó uno. No tienes por qué estar dictándolo manualmente, sino que con el código QR, la totalización es más expedita, ¿no? Yo observé, como observó todo el mundo, que en este simulacro no traían código QR, esas planillas o esos elementos que estaban allí en la mesa. Sin embargo, también, claro, yo quiero pensar bien. Usted puede pensar mal, usted puede decir, eso se lo eliminaron para hacer una trampa. Bueno, eso, entonces ya no hay más nada que analizar. Pero si usted piensa así, usted tiene su propia conclusión. Yo quiero pensar que como en los simulacros no hay totalización, en un simulacro no hay totalización. Ninguno de nosotros supo cuál fue el resultado del simulacro. El simulacro es un mecanismo para que los votantes nos familiaricemos con el acto de votar. Sepamos dónde está ubicada la tarjeta con la cual tenemos alguna simpatía, veamos cómo es el teclado. Es decir, ese es el propósito, digamos, en un lenguaje sencillo, así de segundo grado. Ese es el propósito del simulacro, que tengamos familiaridad con la máquina de votación. Claro, hay otros propósitos, pero el propósito no es, no hay totalización, no hay cómputo de los votos. De tal manera que es posible, desde mi perspectiva, que esa sea la razón por la cual ese código QR no se encontraba. Claro, razonar de la otra manera es llegar
a la conclusión última, pues es un elemento más de trampa. Yo no pienso que sea así. Yo creo que todas las medidas pues deben ser tomadas para que haya transparencia y espero que haya la mejor transparencia en todo el proceso de contabilidad, pues, de cómputo de votación. Es decir, la buena fe hay que presumirla siempre. Y bueno, Sí, y tiene sí, su razón lógica, claro. porque ahorita no había totalización de votos, como lo está comentando usted. Así lo entiendo Sí, yo. simplemente, No soy un especialista, pero es lo que me dice la lógica. sí, Claro. Si no hay totalización, ¿para qué queríamos el código? no es un especialista técnico en el CNE, es un especialista político de hace muchos años en nuestro país. Y bueno, ese ha sido su análisis bien centrado, ¿no? Bien lógico. Bueno, tiene, como lo comentó, tenía también por preguntarle que este partido Soluciones tiene 7 años, ¿no? De fundado. Sí, vamos a cumplir 7 años ahora en septiembre. Es decir, que literalmente, ordinalmente, pues, cronológicamente tendríamos 6 años y medio hoy. Vamos a cumplir 7 años en septiembre. Y sería, esta sería la participación de... Mira, curiosísimo, Jorma, nosotros recogimos las firmas entre junio y julio del año 2018. El año 2018 tuvimos elecciones presidenciales. Fue cuando participó Javier Bertucci, Henry Falcón, Nicolás Maduro. Esas elecciones que fueron en mayo del 2018. Una vez que esas elecciones concluyeron, el Consejo Electoral abrió ventanas y abrió nuevas oportunidades y nuevos procedimientos para que los partidos pudieran registrarse. Un grupo de personas que teníamos orígenes distintos, muy distintos. Yo tenía muchos años de independiente. Desde el año 2005 yo fui a Acción Democrática desde que era prácticamente un niño. Toda mi vida militando en Acción Democrática. Después, desde el año 5 hasta el 18, yo no lo podía ni creer. Aunque estaba activo todos los días, siempre he creído en el debate político, en votar, en hacer campaña, pero estuve de independiente desde el 2005 hasta el 2018, 13 años sin ninguna militancia política. Y el 18, con un conjunto de amigos y de conocidos que veníamos de sitios distintos. Unos habían militado en Bandera Roja, otros en Acción Democrática, otros, aunque habíamos sido ADECO, teníamos años independientes, otros habían estado en COPEI, incluso otros habían estado en el PSV, otros en el MEP. Es decir, una cantidad de venezolanos que veníamos como con nuestras cicatrices, pues veníamos con un espíritu crítico de los partidos donde habíamos estado, pero teníamos coincidencias. Éramos demócratas, creíamos en el avance de los sectores más atrasados, creíamos en el apoyo a los sectores más vulnerables, creemos en la participación de todo el mundo, no creemos en exclusiones ni tenemos veto. En fin, teníamos una cantidad de coincidencias, Jorma, y decidimos hacia junio del 2018, bueno chicos, vamos a organizarnos, porque venimos todos actuando, pero para hablar en términos así un poco una metáfora criolla, pero estamos sembrando en conuco ajeno, vamos a tener nuestra propia tierra para hacer nuestra siembra de ideas, nuestra siembra política. Y recogimos las firmas entre junio y julio. Recogimos firmas en 18 entidades federales. La ley reclama que usted debe tener las firmas recogidas en 12 entidades, en la mitad de las entidades para optar a ser un partido nacional. Y después las verificamos, es decir, el proceso de legitimación, que era llevar una proporción de firmantes ante la oficina del Consejo Electoral, los verificamos en 17 de las 18 entidades que recogimos. En Amazonas, que recogimos las firmas, no pudimos transportar a la gente a la oficina del Consejo Electoral por razones de limitaciones de transporte en el estado de Amazonas. Limitaciones nuestras, quiero decir. Bueno, y desde entonces, y el 7 de septiembre nos dieron nuestro certificado de partido nacional. Por eso es que yo digo que tenemos 6 años y medio, pero fíjate, eso fue el 7 de septiembre del 2018. ¡Wow! Un aplauso para ustedes. Pero oigan esto, para que vean lo que siempre se le ponen a uno retos, ¿no? Y en diciembre del 2018 hubo elecciones de concejales. Nosotros evidentemente no estábamos preparados para eso, porque nosotros no éramos más que un comité promotor, que habíamos recogido las firmas. Logramos recoger las firmas, la cantidad suficiente y el monto suficiente para legalizarnos. Pero el hecho de que una persona te firme, mire, sí, como no, yo lo respaldo, eso no quiere decir que sea militante de tu partido, ni que forme parte de una estructura, simplemente era una simpatía que se expresaba en una firma. Entonces, sin estar realmente preparados, pero asumiendo el reto, en diciembre del 18 fuimos a nuestro primer compromiso electoral, que fue ese de concejales. El 19 no hubo elecciones.
Sin embargo, el 19 tuvimos, digamos, una primera decisión política muy complicada, porque el 19 fue cuando el ingeniero Juan Guaidó quedó electo presidente de la Asamblea Nacional, que era correcto. Sus compañeros diputados lo eligieron presidente y él era presidente de la Asamblea. Pero cuando a los pocos días se autodeclaró él, en compañía de otros parlamentarios, presidente interino, ahí nosotros, aunque no tuvimos elecciones el 19, asumimos una posición política que fue muy notoria. Nosotros protestamos eso, pues lo considerábamos una estafa histórica. Pues, Totalmente. Ese fue nuestro análisis. Es decir, el presidente de la Asamblea puede, la Constitución establece, puede estar de presidente interino cuando haya ausencia absoluta del presidente de la República. Y la ausencia absoluta ocurre cuando el presidente de la República fallece, o cuando el presidente de la República es revocado, o cuando el presidente de la República es sentenciado por el Tribunal Supremo por un delito grave, o cuando el presidente de la República renuncia, o cuando el presidente de la República, una junta médica, lo declara inepto con insania para el cargo. Ninguna de esas 5 causales, que son las que declaran la ausencia absoluta, había ocurrido. Exacto. Por lo tanto, era una usurpación. Entonces, no obstante que no teníamos los años conformados, las circunstancias nos llevaron a asumir posiciones. Y luego, el año 19, nosotros siempre hemos sido partidarios del diálogo. Creemos que mientras más diferencias haya entre nosotros los venezolanos, más necesario que nos sentemos a conversar. Es correcto. Justamente, mientras más infección hay, más necesario el antibiótico, ¿verdad? Por decirlo una metáfora extraña. Entonces nosotros, que somos partidarios del diálogo, vimos con asombro cómo a mediados de ese año 19, en República Dominicana, por cierto, los representantes de partidos opositores, como Guaidó, Julio Borges, los que me vienen a la mente, dijeron, aquí no hay nada que dialogar. Y el representante del gobierno, que recuerdo que era el doctor Robert Rodríguez, también dijo lo mismo, aquí no hay nada que dialogar. Y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo que no hay nada que dialogar? Todo lo contrario, si tenemos tantas diferencias, hay tanta belicosidad en la política, hay tanta hostilidad, tenemos tantos resentimientos y tantas cicatrices. Al revés, el diálogo es necesario. Entonces, la mesa de diálogo que tenía ya 5 o 6 años funcionando, tenía muchos años funcionando, había funcionado con la Organización de Estados Americanos como intermediario, incluso unos obispos y un cardenal del Vaticano habían venido una vez, había funcionado con Rodríguez Zapatero de mediador, había funcionado con los dominicanos de mediador, con los noruegos de mediador. Nosotros dijimos, por lo contrario, lo que hace falta es seguir dialogando. Y se constituyó la mesa de diálogo nacional y nacionalista, que algunos de manera despectiva tuvieron éxito. Lograron posicionar como la mesita, como para disminuirla, pues, para burlarse de ella. Quitarle valor. Sí, tú sabes, en esas tretas de caribes, ¿no? De la gente que cree que si tú insultas más, eres más exitoso. Entonces, creyendo que nombrándola de esa manera le iban a quitar valor a la gestión de tratar de dialogar. Esa fue nuestra acción en el año 19. Estuvimos en desacuerdo con lo de la presidencia interina de Guaidó, fomentamos una mesa de diálogo. El año 20 fuimos a elecciones de nuevo. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Hemos tenido 6 años, que es una cosa breve, imagínense ustedes, frente a 84 años de acción democrática. Wow. Una cantidad similar, un poco más del Partido Comunista, frente a 79, 80 años de COPEI, frente a 54 años del movimiento socialismo. Primero justicia existía antes de llegar el chavismo al poder. De tal manera que nosotros somos un partido realmente de los emergentes, de los nuevos. Ahí entraría, pero muy comprometido. Claudio, ¿cuál es la visión principal de soluciones para Venezuela, para el futuro del país? Mire, nosotros hemos tenido, Ana Karina, una consigna. Como toda consigna, si uno no la explica y no la practica, y si uno no se conduce conforme a ella, se convierte en una cosa vacía, sin valor. A nosotros nos gusta hablar de cambio para bien. Okay. Y con esa consigna o con esa figura, lo que queremos expresar es que por el camino en que algunos han planteado el cambio, nosotros creemos que es necesario un cambio
en la manera de hacer política, creemos que es necesario un cambio en los modelos económicos, creemos que es necesario un cambio en la manera de gerenciar los recursos públicos, creemos que es necesario un cambio en la manera en que se entienden los políticos entre sí, y es necesario un cambio en la manera como los ciudadanos tienen influencia entre los partidos. No, nosotros creemos en que el cambio es una materia muy compleja y necesaria. Ahora, algunos piensan que el verdadero cambio es cuando tú agarras a tu adversario y le ves la cabeza en los pies. Yo te voy a meter preso toda tu vida, tú no vas a regresar más nunca, nunca volverán, los voy a quemar a todos vivos, los voy a encarcelar por 100 años. Es decir, hay unas amenazas que se hacen unos y otros extremos, que uno se pone, claro que eso es, cabe duda que eso es un cambio, eso es así como que si viniera Juana de Arco en todas las esquinas, claro que es un cambio, pero es un cambio que desde nuestra perspectiva, lejos de ser un cambio para mejorar, es un cambio para que aumenten los conflictos. Es decir, hay cambios que traen venganza, hay cambios que lo que ofrecen es resentimiento, hay cambios que lo que ofrecen es más odio. Fractura. Y yo creo que nuestro país, creo no, estoy convencido, dentro de esta desastrosa política económica que hemos visto en los últimos años, que a veces tienen una rectificación aquí, un correctivo allá, pero que fue muy dañina. El tronco de esa política económica, expropiaciones, persecución a los capitales, venganza en los medios de comunicación, proscripción de partidos políticos, presos políticos, así hubo, perdón, eso de un lado, y del otro lado, golpes de Estado, injerencia extranjera, amenazas de potencia y el Grupo de Lima, bloqueo económico, es decir, que de extremo y extremo han estado con el hacha de la guerra en la mano. Entonces nosotros hablamos, Ana Karina, del cambio para bien. No es una cosa mofletúa, ni fofa, ni gafa. Es simplemente que creemos que el cambio es para que el país funcione, no para que el país empeore. El cambio es para que le pongamos la prioridad en los servicios públicos, el agua potable, el gas, el transporte público de pasajeros, la luz eléctrica. El cambio es para que veamos cómo puede el trabajador entenderse con su patrono y tener un salario que obedezca al verdadero margen de ganancia de la empresa. Es decir, si hay una empresa que este año le fue mal, casi que suicida que nosotros, los 8, 10, 15 trabajadores de esa empresa, vayamos a hacer un paro cuando sabemos que la empresa no vendió. Pero si hay una empresa que abrió 2 sucursales, que aumentó las ventas y conocemos su contabilidad, lo lógico es que tengamos un mejor salario los trabajadores de esa empresa. Un beneficio directo. Exacto. Entonces nosotros creemos en el cambio para bien. El cambio para que haya reconciliación, el cambio para que haya un clima de mayor armonía, el cambio para que los tribunales no estén intervenidos por instrucciones extrañas al expediente y a la capacidad de los jueces, el cambio para que se acabe la matraca judicial en las alcabalas, el cambio para que se acabe el tráfico de influencia, el cambio para que funcionen los servicios públicos y el cambio para que haya, y con esto termino, ¿no? Este largo rosario, lo que quiero es retratar algunas cosas. Mire, aquí hay burocracias que son muy útiles. Cuando yo pienso en las enfermeras, en los maestros, en los policías, en los bomberos, en los ingenieros agrónomos, en los topógrafos, en las secretarias, en la gente de informática, en todos los trabajadores que tengamos alguna utilidad, en el educador, en el comunicador. En todos los ámbitos. Pero cuando yo pienso que de repente me encuentro un sitio donde hay, para poner un ejemplo gráfico, hay 7 puertas, pero hay 200 porteros. ¿Cómo hay 7 puertas y 200 porteros? Hay 10 carros y hay 500 choferes. ¿Cómo hay 10 carros y 500 choferes? Bueno, aquí hay gobernaciones que tienen 30 direcciones generales. Las gobernaciones, 30 direcciones generales. Y no hay gas en los hospitales. Entonces nosotros también creemos en el cambio de la gerencia. Tiene que haber sentido común en la manera de administrar las cosas. Así es. Que en un principio, me recuerdo una de las banderas que llevaba el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías era eliminar algunos ministerios, ¿no? En su momento, había demasiados ministerios. ¿Verdad? El comandante Chávez planteó eso y cayó muy bien porque era como sugería que se iba a destinar el dinero en cosas útiles. Pero mira lo que hemos llegado, 44 ministerios y 6 vicepresidencias. Eso es una de las cosas que hay que revisar. Revisarlo sin prejuicio, hay que revisarlo con calma. Así es, Claudio. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, y retomamos a las 3:35 de la tarde por tu programa Sintonía al Día por Radio Sintonía.
1420 AM en el Distrito Capital. Hoy con un excelente invitado, el presidente del Partido Soluciones para Venezuela, el doctor Claudio Fermín. Y bueno, full nuestro teleprompter en esta interacción con el entrevistado. Así es, Jorman. Abigail, hubo una abstención en el 2005. Eso nos debilitó en cuanto al equilibrio de poderes. Susana, siempre he admirado tu sensatez. Me gustaría que estuvieses más activo, más allá del momento electoral, como un podcast, por ejemplo. Mira, te están asesorando. Qué bueno. Castor, buenas tardes, doctor Claudio Fermín. Ojalá avance todo para bien. Castor, ¿cuáles son los candidatos de su partido? Respóndele. Bueno, mire, comienzo por decir que lo que Abigail plantea es completamente lógico y es una gran lección. Y lo voy a leer. Hubo abstención en 2005, eso nos debilitó en cuanto al equilibrio de poderes. Yo creo que lo que está diciendo es una gran lección el señor Abigail, porque si la mayoría de quienes se abstuvieron lo hicieron creyendo que así iban a cambiar, lograron lo contrario. Es decir, la fuerza con la que ellos querían cambiar al estar ausente, entonces más bien hubo continuismo de quienes sí fueron a votar, que a lo mejor querían que las cosas continuasen. Eso tiene que ver mucho con lo que comentábamos al principio, tiene toda la razón. Gracias por la recomendación del podcast, ¿no? Siempre estamos activos, pero eso es de verdad que hay que mantener temas de comunicación permanente. Susana, siempre he admirado tu sensatez, me gustaría que estuviese más activo. Gracias, Susana, por la recomendación. Bueno, mire, tenemos candidatos, aquí me voy a detener 5 minutos, tenemos candidatos en todo el país. Y ahorita vamos a tener contacto con Iván López. Qué bueno, un honor. Candidato a gobernador del estado Carabobo por Soluciones. Nosotros tenemos el honor de respaldarlo porque Iván es candidato de Carabobo. Él está tan orgulloso de ser no solamente de Carabobo, sino que él se considera un embajador de la Isabelica en Carabobo. Él sabe de dónde viene, está tan orgulloso de ser un comunicador permanente, de transmitir los reclamos de la gente. Bueno, Iván es candidato y no tiene nada que ver con que Soluciones lo haya postulado. No. La candidatura de Iván es un sentimiento popular, es una determinación del propio Iván. Y cuando nosotros vimos que él era una alternativa, nosotros vinimos después. Eso fue una decisión de su compromiso con Carabobo. Así como estamos proponiendo a Iván López en Carabobo, estamos proponiendo a venezolanos en todos los estados a las gobernaciones. Y aquí tenemos a Iván López en línea. Iván, bueno. Buenas tardes. Iván López, de Soluciones para Venezuela, candidato a gobernador del estado Carabobo. Bienvenido. Gracias, Ana Karina. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través de tu programa, muy escuchado en Caracas. Y bueno, primero déjame felicitarte, Ana Karina, por ese esfuerzo que hace, no solamente por comunicar aquí en Carabobo, sino también expandirte hacia la capital de la República. Así es, Iván, esto se escucha a nivel nacional. Lo sé. Sé que eso es lo bueno de la radio. Tú sabes que tú y yo somos colegas, somos locutores. Eso es lo bueno de la radio AM, que la expansión es muy, pero mucho más grande. Así es. Bueno, mándales un saludo a todos los carabobeños. Tienes aquí a Claudio Fermín. ¿Qué le dirías, Iván? Mira, primero que nada, darle las gracias al Partido Soluciones para Venezuela, que ya de manera oficial de hace ya varios días atrás, bueno, ya es una determinación tomada, que me incorporo activamente al partido Soluciones para Venezuela, no solamente por la confianza de hacerme su candidato para el estado de Carabobo, sino por la gran familia que ha resultado Soluciones para Carabobo. De verdad que es una hermandad política. ¿Cómo cuesta encontrar eso hoy en día en la política en la que vivimos día a día y encontrar la familiaridad con Claudio? Que yo le digo más de una vez, escuchar a Claudio es como que uno quisiese decir lo mismo, la empatía política, la naturalidad y la identificación en su idea, y probablemente que lleva a uno también a animarse a compartir espacio político con el doctor Claudio Fermín. Así que es un lujo para nosotros tener una guía nacional, una dirigencia nacional capitaneada por el doctor Claudio. Y aquí, bueno, en el caso de Carabobo, Ricardo Sedao, Luis Fernando Colmenares, Ramón, o sea, hay tanta gente buena que está aquí construyendo buena política, buena organización. Y en verdad, como lo dice Claudio,
las elecciones son una oportunidad, una coyuntura específica, un momento determinado. Pero si hay algo que nos anima ahorita es hacer el trabajo para construir una mejor Venezuela. Y en eso andamos y estamos seguros de tener muy buenos resultados este próximo 25 de mayo, Ana Karina. Qué bueno oírte, Iván. Y claro, no quiero incomodar a Iván porque no voy yo digamos, a alabarlo acá en público, pero si nosotros decidimos apoyar su candidatura es porque realmente sentimos que interpreta una propuesta de cambio. Porque en el caso de Iván y de muchos otros, pero quiero subrayar el caso de Iván López, no se trata de quítate tú para ponerme yo. Se trata de propuestas programáticas, se trata de darle prioridad a temas como la educación, la salud, los emprendedores. Se trata de la humanización de la política, el estar pendiente de los animales, de las mascotas. Mire, yo voy a decir algo que quizás el propio Iván se va a sorprender. Cuando yo estuve de alcalde de Caracas hace ya algunos años, fui el primer alcalde de la ciudad capital, yo me encontraba diariamente, pero no voy a exagerar, oigan el número que voy a decir, con centenares de perros muertos en las calles, gatos abandonados y muertos. Estoy hablando de una ciudad muy grande, claro, y muy poblada. Eso me llevó a crear una dirección que la llamamos de protección animal. ¡Ay, qué belleza! Y cuando creé aquella dirección de protección animal, que Dios cuide y proteja a la doctora Beitía donde esté, porque después lo hizo en otro municipio, una mujer sabia, ejemplar, médico veterinario, y me ayudó muchísimo. Bueno, nosotros no solamente es que le dábamos cuidado en todas las parroquias de Caracas, con operativos y luego con servicios permanentes de vacunación, de atención médica a las mascotas, sino que además nos convertimos, que fue algo de una gran satisfacción humana, en proveedores de mascotas a niños de todas las parroquias de Caracas que no tenían por qué ir a gastar el sueldo que sus padres no tenían, sino que la propia alcaldía proveía de las mascotas que recuperaba. Es decir, fue una labor de humanización muy importante. Y yo me encontré con Iván López, que no solamente se preocupaba y se preocupa del problema de la educación, de los emprendedores, sino que a algunos años de distancia de haber creado aquella dirección, me encuentro con que este hombre está haciendo un compromiso para cuidar de los perros, de los gatos, de las aves, de las culebras, es decir, para ocuparse del reino animal, de quienes conviven con nosotros, de esas criaturas que andan abandonadas y muchas veces sin que nadie las cuide. Eso a mí me dijo, estoy en presencia de un político que no solamente quiere que nosotros tengamos agua, que tengamos salario, que tengamos empleo, sino de un político que tiene una vena humana especial. Sensibilidad social. Yo me siento muy satisfecho con que Soluciones para Venezuela haya tomado la decisión de apoyar a Iván López. Bueno, y así tenemos candidatos, repito, a gobernadores en todos los estados. Y un dato antes de seguir respondiendo estas preguntas tan importantes. Nosotros creemos en la unidad, creemos en el entendimiento, pero no somos parte de una alianza nacional. Es decir, nosotros en Soluciones para Venezuela no somos parte de una alianza que a nivel nacional, decimos aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, nos vamos a aliar con todos estos partidos, No. Nosotros creemos en las alianzas de abajo hacia arriba. Es decir, reconocemos los liderazgos naturales. Y es posible que el liderazgo natural que existe en el estado tal o en el estado cual no tenga la misma afiliación política que el que está en el estado cual. Por ejemplo, nosotros estamos respaldando candidatos de Acción Democrática en el estado Aragua, Luis Eduardo Martínez, en el estado Zulia, Eli Ramón Atencio. Estamos respaldando a candidatos, eso es como ejemplo, ¿no? Hay otros. Estamos respaldando a Aníbal Morales aquí en el estado Miranda. Estamos respaldando, por ejemplo, una candidata de Cambiemos en el estado Guárico, Alejandra Barón, o estamos respaldando a la profesora Iralí Guerrero en el estado Trujillo, que es candidata del Partido Avanzada Progresista, o estamos respaldando en el estado Táchira a Daniel Ceballos, que es del Partido Arepa Digital. Lo vamos a tener la próxima semana. Qué bueno. O estamos respaldando a la profesora Lin Lee, a la conocida popularmente como la China Lee en el estado Bolívar, que es de Unión Nacional Electoral, de UNE, o estamos respaldando al doctor Julio César Pineda, que es del Movimiento Ecológico en la Guayana Esequiba. Es decir, nosotros no tenemos prejuicios ni vetamos a nadie. Nosotros tratamos de entendernos con toda la fuerza política. En todas partes hay gente buena. Bueno, y tenemos también 8 candidatos propios que son de Soluciones.
tenemos a Miguel Vázquez en el estado Sucre, tenemos a Franklin Fassi en el estado Cojedes, tenemos a Franklin Martínez en el estado Apure, tenemos a Isidro Enrique en el estado Mérida, tenemos a Arquímedes Rivero en La Guaira, que es independiente, al igual que Iván López, que nos da esta noticia que nos honra hoy de incorporarse a Soluciones, pero Arquímedes Rivero, independiente, muy cercano a nosotros, y nosotros somos admiradores de su trabajo, como también respaldamos a Juan Carlos Valenzuela, que es independiente en el estado Yaracuy. Entonces, esa perspectiva nuestra nos hace más... nos ha hecho comprender que tenemos grandes talentos en todas partes y que nadie hay que discriminar. Pero tenemos candidatos en todas partes y por todos estamos trabajando, y eso sí, en un lenguaje constructivo. Excelente. Nosotros hacemos nuestras propuestas, nosotros proponemos nuestros planes. Nosotros no practicamos ni guerra sucia, ni la maledicencia, ni andamos haciendo el inventario de los defectos de los candidatos que nos acompañan. Tenemos otro candidato independiente en Barinas, el productor Fernando Camacho, está haciendo también un gran trabajo. Bueno, y así hemos ido por todo el país. Y con alianzas que los analistas políticos me dicen, pero esto es extraño. Por ejemplo, en el estado Amazonas, nosotros estamos respaldando a Nirma Guarulla, porque nos parece que el partido Un Nuevo Tiempo, el partido del exgobernador Guarulla, y Nirma Guarulla es la secretaria general, es una mera coincidencia que sean hermanos, pero son un movimiento realmente comprometido con nuestras etnias indígenas, comprometido con los sectores populares, y es con quien más nos hemos identificado en Amazonas. Entonces, así como tenemos una alianza con el partido Un Nuevo Tiempo en el estado Amazonas, la tenemos con Arepa en el estado Anzoátegui, en el estado Táchira, la tenemos con el Ecológico en Guayana Esequiba. Aquí, por ejemplo, en Caracas tenemos nuestros candidatos, nuestros líderes populares, de José Margarito Hernández en Caricuao, que es un extraordinario líder, Maribel Gil en Antímano, José Brusual en Catia, Sergio Bracho el Maracucho en la parroquia San Juan, Andrea Díaz en el 23 de enero, Jacqueline Carolina allá en el Junquito. Tenemos líderes propios, Andrés León en toda la zona de Catia y del oeste y del 23 de enero, pero también estamos entendidos con independientes. Maribel Castillo no es de Soluciones para Venezuela, pero nosotros tenemos mucha admiración por su trabajo. Ustedes recuerdan a este hombre tan popular de los medios de comunicación, el Solidario, Juancho el Solidario. Claro. Juan Eleazar Fígaro, que es un gran señor, un gran ser humano, de verdad. De unos valores extraordinarios. Pues tenemos el honor de tener a Juan Eleazar Fígaro. Sí, es candidato nuestro aquí en Caracas, al igual que Maribel Castillo. Vamos a seguir respondiendo nuestros radioescuchas hoy activos contigo, Belisario. Ya le respondiste a Freddy. Hola, escuchando desde Maracaibo. Un saludo a Claudio. Lo recuerdo desde que estaba en Acción Democrática. Tatiana Aguilar. Viene una reforma constitucional. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Y el Estado comunal también. Chema. Tienes tremenda trayectoria, muchos conocidos míos. Recuerda que visitabas barrios y estabas en contacto con la gente. Lima, ¿qué piensas de la posición de Estados Unidos contra Venezuela y los venezolanos? Ismael, sectores de la oposición te han hecho una guerra a lo largo de tu trayectoria. Es injusto. Aliso, yo pienso que hay que manejarse con respeto, educación y hacer política de altura y presentando planes claros de evolución para el país. Betty, buenas tardes, doctor Fermín. Esa es una de las cualidades, el llamado a la conciliación, al cambio positivo para todos los ciudadanos en pro del país San Bernardino. El teleprompter está colapsado. Seguimos para poder leer. Mire, yo diría que una de las cosas más desconcertantes que nos ha pasado, por muchas circunstancias que conocemos, la crisis económica, la generación de expectativas exageradas con lo que era la emigración o la inseguridad personal, por muchas razones que conocemos, se fueron yendo centenares de miles de venezolanos. Y yo diría que si nosotros, después del Zulia, Miranda, Caracas, Carabobo, Lara, Aragua, Anzoátegui, y después de las 7 entidades federales más pobladas, donde viven más venezolanos es en los Estados Unidos de América. Es así. Y entonces yo digo que es desconcertante porque muchos de ellos son ciudadanos americanos ya, que fueron detrás de un sueño, la nación
la nación norteamericana está llena de grandes méritos, extraordinarias, en muchos campos, en el campo sindical, en el campo de la medicina, en el campo del adelanto. Nosotros admiramos ese pueblo. Lástima que sus últimos gobiernos hayan bloqueado nuestra economía. Eso ha sido un crimen contra el país, porque la libertad de comercio de los pueblos es un derecho humano, como el derecho a la vida. Imagínense qué le pasaría a los colombianos si se pusieran de acuerdo unas potencias para prohibirle que vendieran el café. ¿Qué le pasaría a los japoneses si se pusieran de acuerdo 10 potencias y no pudieran vender ni Toyota, ni Honda, ni Mitsubishi sus automóviles? ¿Qué le pasaría a los argentinos y a los chilenos si no pudieran vender sus vinos? ¿Qué le pasaría a los dominicanos y a los españoles si no pudieran abrir sus hoteles o vender sus líneas, los cupos en sus líneas aéreas porque viven del turismo? Sería un crimen contra esos pueblos. Bueno, eso es lo que han hecho con Venezuela, con el bloqueo económico, con las sanciones. Es una asfixia. Han hecho eso creyendo que así tumbaban un gobierno y lo que han hecho es ahondar la miseria, agravar los problemas que ya existían, empeorar la situación económica con el bloqueo. De tal manera que es un crimen y esa es una de las situaciones que los venezolanos debemos reflexionar. Usted puede ser de un partido o de otro, usted puede querer el cambio como yo lo quiero o usted puede querer que continúe el partido de gobierno en tal estado o a nivel nacional. Pero ¿cómo va a estar un solo venezolano de acuerdo con el bloqueo? Yo hago un llamado de conciencia, eso es un atentado contra el país. Ahí está la radioescucha activo, Mujica, Felipe, Eustoquio, quisiéramos Atilio, quisiéramos responderle a todos, aquí ya estamos grabando todos estos mensajes, fíjate la gente como está ahogada por respuestas, por tener un líder político que puedan conversar con él, un mensaje de corazón, Claudio Fermín, a todos los venezolanos. Bueno, en primer lugar, nuestra campaña, digo nuestra, no solamente la de Soluciones para Venezuela, sino de todos los que estamos haciendo una oferta, pues estamos proponiendo candidatos, estamos proponiendo ideas, estamos proponiendo programas. Es decir, que estamos del lado de la oferta. Y los que están del lado de la demanda, que es el ciudadano, que está reclamando cambios, que quiere mejor representación, que quiere mejores ideas, que quiere honestidad y transparencia en el manejo de la política. Qué lástima que esta campaña sea tan breve. Se siente una campaña, es un momento de reencuentro, es un momento de análisis. Esto va a tener una continuación, porque a los 2 o 3 meses a lo sumo, aunque no se ha definido la fecha, vienen las elecciones para 335 alcaldes y para los concejales en todo el país. Es decir, que este momento de participación pública va a ir creciendo. Yo hago un llamado, como siempre, a participar y permítanme, porque si no sería muy insincero y eso no cabe. Hay que ser muy sincero. Si ustedes tienen coincidencia con las cosas que he dicho, si ustedes creen que a Iván López, por ejemplo, que tuvo la gentileza de saludarnos en el programa, si tenemos que darle una oportunidad, yo les invito, bueno, estamos en campaña, yo les invito a poner atención en la tarjeta de Soluciones para Venezuela. Es una tarjeta, claro, somos muy nuevos y tengo que explicar cómo es, porque los adecos tienen la tarjeta blanca, los copellanos la tarjeta verde, son tarjetas muy conocidas que tienen 80, 70 años. Nosotros, que somos un partido tan nuevo, tengo que explicar, nuestra tarjeta es de color azul turquesa y tiene el mapa de Venezuela sobre la tarjeta, un mapa en blanco de Venezuela, y queda en el extremo derecho del tarjetón en la mitad. Usted se va a conseguir una tarjeta azul turquesa con un mapa blanco que dice Soluciones. Yo los invito de corazón a darnos respaldo en esa tarjeta. Excelente, un aplauso para Claudio Fermín. Bravo. Doctor, hoy ha sido un programa colapsado el teleprompter. Usted está observando que se lo estamos grabando para dárselo en video y pueda responderle personalmente a estas personas. Fíjate esa pregunta, Mujica, saludos del estado de Aragua. Doctor, entonces usted no forma parte de la plataforma unitaria que no participará en las elecciones del 25 de mayo o estoy equivocada, gracias. Sí, en efecto, como dice el señor Mujica o la señora Mujica, hay quienes promueven que no se participe. Yo por lo contrario, no solamente invito a nuestro pueblo que participe. Ahora, que participe en qué, en algo ajeno, no, en algo que es muy, muy de cada uno de nosotros. Porque el que va a participar anda buscando un representante, alguien que reclame por él, alguien que conozca su problema. Todos tenemos derecho a tener una representación, alguien que abogue por nosotros. Entonces, escoja a esa persona del partido que a usted le guste
que usted cree que conoce mejor los problemas de su estado, de su comunidad, que se identifica mejor con usted si usted es educador o es de la cuarta edad o es joven deportista o es fotógrafo o es gente de la cultura, hágase representar. Yo lo invito a participar. Incluso debo también saludar y darle una manifestación de reconocimiento a mucha gente que yo he conocido que en el último proceso estuvieron de abstencionistas y que ahora han decidido participar. Yo creo que eso es un acto muy valiente también. Eso habla bien del espíritu crítico de la gente que dijo, bueno, yo me abstuve, pero ¿qué logré con eso? Yo he visto mucha gente que está ahora participando y que antes eran abstencionistas. Yo los felicito. Bueno, creo que este programa continuará el próximo jueves. Si su tiempo Nos vemos el próximo jueves, Claudio. Para mí un honor, si ustedes me hacen esa, si me permiten eso, imagínense. Bueno, el próximo jueves 22 de mayo y es mi cumpleaños, todos activos. Bueno, nos despedimos. Este prestigioso programa Sintonía al Día, que se transmite por Radio Sintonía 1420 AM en el Distrito Capital. Gracias a la dirección general de la estación, a la doctora Ana Mireya Obregón, a la producción, a la licenciada Toti López Pocaterra, al Master Control que siempre nos acompaña, a Ronald Pompa y al asistente de producción Víctor Nieves. Igualmente, bueno, se les recuerda a todos nuestros radioescuchas que sigan sintonizando Sintonía 1420 AM a Clairen Chirinos en su programa Crece Conciencia. Bye bye, hasta el próximo jueves 22 de mayo. Bendiciones para todos, los quiero.